Damos la bienvenida a nuestro director general, Washington Delgado, para el análisis, entrevistas y comentarios de su informativo FM. Con el sello de Forever Music. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Una de las características principales de este informativo, y siempre lo remarcamos para que nuestros amigos oyentes se incorporen siempre al análisis, al debate de altura, con argumentación, en pro o en contra de alguna decisión política, jurídica, económica, social en general, es precisamente el hecho de no dejar pasar por alto algunas experiencias que vivimos en el país, sin sacar el aprendizaje necesario de esas experiencias, inclusive de las experiencias negativas. En el tema que ayer dábamos cuenta sobre la sentencia a pagar de $1 millón por parte de dos periodistas, Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón, cada uno de ellos al presidente de la República, algunas personas podrían sentirse, si se quiere, ya un tanto desvalidas, molestas ante esta situación que se va creando cada vez que los jueces toman una sentencia y se dice ya ese antecedente se ha dado, por lo tanto en el futuro habrá que atenerse a tal y cual situación. Aquí hay dos aspectos. Es cierto que hay un refrán muy popular que dice: cuando veas cortar la barba de tu vecino, pon la tuya a remojar, que se suele decir cuando alguien ha cometido el mismo error que otra persona. Por ejemplo, en el colegio había un sacerdote, un maestro, profesor que nos guiaba espiritualmente, y cuando resaltaba el error de algún alumno en la parte académica, solía decir: y los demás pongan sus barbas en remojo, porque les va a pasar lo mismo. Es decir, se asumía que había un hecho repetido, muy similar, y esto debería ser juzgado en el futuro en las mismas condiciones, con la misma penalidad. Pero uno asumía que había una culpabilidad. Pero con el tiempo también, cuando uno va ya desarrollándose en varias actividades profesionales, descubre que no solo los culpables deben poner las barbas en remojo, sino también los inocentes. ¿Por qué? Porque si la justicia toma resoluciones absurdas, creando figuras forzadas para tomar tal o cual posición en favor de tal o cual demandante, es obvio que el inocente, en este caso los periodistas en general, como se dice, deberán tener la censura previa, no opinar, no denunciar, no investigar, porque podrían ser juzgados con sentencias de este tamaño, pagar hasta $1 millón de indemnización, aparte de los nombres de quienes son. Pero aquí hay un aspecto que debemos considerar desde otra visión, es la creación de jurisprudencia. Hay personas que creen que porque un juez de primera instancia toma una decisión, ya es cosa juzgada. No, debemos aprender los ecuatorianos que para eso existen las apelaciones. Cuando se argumenta y se presenta en una segunda instancia a las salas, y si esa sala ratifica lo que dijo el de primera instancia, debe llegar ahora, de acuerdo a nuestra Constitución de Montecristi, a la Corte Nacional de Justicia. Ellos serán los que por unanimidad, estos jueces que hacen los sorteos, entregarán a algún magistrado o a algún grupo de magistrados que revise el fallo o la sentencia de primera y de segunda instancia para ratificarla o rechazarla. Y es allí cuando, de acuerdo al artículo 86 de la Constitución, numeral 5, deben pasar estas sentencias ya ejecutoriadas a la Corte Constitucional para que se desarrolle la jurisprudencia. Cada país tiene su normativa, su proceso para ir creando la jurisprudencia. Allí sí, si es que, por ejemplo, en el caso del Universo, finalmente la Corte Nacional de Justicia ratifica el fallo de primera y de segunda instancia, con esta figura
de autoría coadyuvante, que según la sentencia del juez Juan Paredes, significa que si un periodista emite su opinión en un medio de comunicación, el medio de comunicación, siendo persona jurídica, es autor coadyuvante y por lo tanto debe también pagar indemnizaciones. Si es que finalmente la Corte Nacional de Justicia actual, la nueva, en el Pleno, ratifica ese fallo y llega a la Corte Constitucional para el desarrollo de la jurisprudencia y se lo anota, allí sí, en acciones similares, cualquier persona será sujeta a lo mismo. Aquí hay un grave riesgo, que si esto absurdo de la autoría coadyuvante tiene jurisprudencia en el Ecuador en el futuro, es un grave riesgo, porque significaría que los medios de comunicación no podrían permitir la opinión de los periodistas. Por lo tanto, los periodistas deberán atenerse a solo obedecer lo que digan los directores de los medios de comunicación o lo que digan los propietarios, accionistas o directores. Y en este caso del Gran Hermano es muy similar. ¿Por qué? Ya se conoce la sentencia y se la está leyendo, a pesar de que algunos juristas dicen que no han obtenido la sentencia completa. Pero hoy, el diario Hoy transcribe una de sus partes, en donde la jueza reconoce que no hay pruebas físicas ni facturas para demostrar que hubo el daño espiritual. Dice el diario Hoy en la página número 5 que transcribe en la columna absurda y vergonzosa sentencia esto que precisamente estoy dando cuenta, en donde la jueza dice, y lo voy a leer textualmente, en la sentencia se reconoce que la parte afectada no exhibió pruebas de sufrimiento físico o psicológico que dice haber padecido, historias clínicas o facturas de consultas psiquiátricas o psicológicas tendientes a demostrar la angustia y ansiedad del presidente. Y señala que estas pruebas no han podido ser valoradas a favor de los afectados. Y ahí viene, entre comillas, lo textual, por la sencilla razón de que el daño se refiere a lo moral, a lo espiritual, a lo inmaterial, a aquello que solo la persona que lo sufre puede indicarlo. Que quede claro, la jueza acepta que no hay pruebas físicas, pero que basta la palabra del afectado para demostrar que hubo daño moral, que hubo daño espiritual y que hubo daño inmaterial. Ya estaremos escuchando a algunos expertos para que nos clarifiquen si esta argumentación debe ser aceptada y si podría pasar en una segunda instancia y en la tercera instancia de la Corte Nacional de Justicia y si podría ser aceptado en la Corte Constitucional. Pero esto que crearía jurisprudencia, en el supuesto de que llegue a esos niveles, sería gravísimo. Y lo voy a anticipar antes de analizarlo acá en conjunto con Orlando Murillo, con Carlos Alberto Vergara como abogado periodista, y seguramente cuando tengamos oportunidad de consultar a los expertos. ¿Por qué? Aquí en el interior conversábamos sobre este tema, exponía en el asunto antes de emitirlo al aire, y por ejemplo el licenciado Óscar Arteaga decía, ¿qué tal esa periodista que fue llamada gordita horrorosa? Y al cabo de algunos años ella apareciera ante algún juez y le dijera, señor, desde ese día yo he sufrido moralmente, he sufrido espiritualmente y no necesito presentar pruebas de psiquiatras, psicólogos, de tratamiento. Soy yo, diría esta periodista, según la jueza a propósito es la quinta de lo civil de Pichincha, María Mercedes Portilla, yo soy la única persona que he sufrido esto
y por lo tanto soy la única persona que lo puedo demostrar y por lo tanto eso sirve de prueba para que en el futuro se me indemnice con X cantidad de plata. Si eso se convierte en jurisprudencia, imagínense la cantidad de personas que podrían acercarse a los juzgados a demandar una indemnización por el daño espiritual, el daño moral y el daño inmaterial, con la simple aseveración de que así lo han sentido. Vamos al corte comercial.